Durante el último lustro se han incrementado los casos en que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, Indecopi, ha dispuesto la eliminación de barreras burocráticas provenientes de diferentes entidades públicas, como municipalidades, ministerios, universidades, colegios profesionales, entre otros. Se trata de una potestad para muchos controvertida, porque es una entidad pública la que ordena la inaplicación de lo dispuesto o resuelto por otra entidad pública en ejercicio de sus facultades reconocidas ya sea en la Constitución o en la ley. Es en este contexto donde surge la interrogante: ¿cuáles son los efectos jurídicos de la eliminación de una barrera burocrática? La respuesta la vamos a desarrollar en esta sesión con el método EGACAL, los efectos jurídicos de la eliminación de una barrera burocrática. Bienvenidos. La interrogante planteada la vamos a desglosar en 3 momentos con el método EGACAL. En un primer momento es importante tener en cuenta la definición de barrera burocrática, y es que estamos frente a aquella exigencia, limitación o prohibición proveniente de una entidad pública en ejercicio de sus atribuciones de ley, en ejercicio de función administrativa. Esta barrera burocrática puede tener 3 efectos. Puede condicionar, restringir u obstaculizar el acceso o la permanencia de los agentes económicos en el mercado. Puede afectar la tramitación de los procedimientos administrativos o puede afectar los principios y normas de simplificación administrativa. Por lo tanto, una barrera burocrática puede afectar a un agente económico o a cualquier ciudadano. Asimismo, es importante tener en cuenta que las barreras burocráticas se materializan a través de 2 instrumentos. En primer lugar, las disposiciones, es decir, las diferentes normas que emiten las entidades públicas y que son normas infralegales, como por ejemplo las normas reglamentarias, a excepción de las ordenanzas municipales. Y por otro lado, también las barreras burocráticas se materializan mediante los actos administrativos. Bien, asimismo, hay que recordar que esta facultad de eliminar barreras burocráticas por parte de la Comisión del Indecopi y de la Sala del Tribunal en segunda instancia se encuentra regulada en el Decreto Legislativo 1256 del año 2016, Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas. En un segundo momento, es importante analizar qué es lo que se tiene que hacer para finalmente determinar si una barrera burocrática cuestionada por un denunciante, es decir, en un procedimiento iniciado de parte o analizada de oficio por el propio Indecopi, valga la redundancia, en un procedimiento de oficio, se tiene que mantener o tiene que ser eliminada. Para ello se realiza 2 análisis, el análisis de legalidad y el análisis de razonabilidad. El primer análisis es el de legalidad, y es aquí donde la entidad o el órgano competente del Indecopi tiene que analizar, en primer lugar, si la entidad pública que está siendo cuestionada ha tenido o tiene competencia de ley para justamente imponer esa barrera burocrática. Asimismo, se tiene que analizar si es que teniendo esa competencia ha seguido el procedimiento de ley. Y finalmente, se tiene que determinar si esa barrera burocrática es incompatible con otra norma o con alguna norma de nuestro ordenamiento jurídico. Si se supera los 3 filtros, se supera el análisis de legalidad. Sin embargo, ahí no continúa la evaluación, porque se tiene que pasar a un segundo momento que es el análisis de razonabilidad. Queda claro, por lo tanto, que si no se supera cualquiera de estos 3 filtros, la barrera burocrática es declarada ilegal y finalmente se determina su eliminación. Caso contrario, como hemos señalado, si se supera el análisis de legalidad, pasamos inmediatamente al análisis de razonabilidad. En ese sentido, para este segundo análisis, corresponde a la parte denunciante o al Indecopi de oficio acreditar a nivel probatorio o a nivel indiciario que estamos frente a una medida que se caracteriza por ser, en este caso, arbitraria o ser desproporcional. Arbitraria porque es injustificada y desproporcional porque es exagerada o excesiva en cuanto a la finalidad. Una vez que la parte denunciante o el Indecopi haya acreditado, inclusive a nivel indiciario, que estamos frente a una medida que resulta ser arbitraria o desproporcional, ahora corresponde a la entidad pública acreditar que su barrera burocrática no es una medida ni arbitraria ni desproporcional. Para eso, respecto al que no es arbitraria,
tiene que demostrar, en primer lugar, de que hay un interés público que se está tutelando. En segundo lugar, de que hay un problema que se ha identificado. Y en tercer lugar, que esa barrera burocrática es adecuada para solucionar el problema identificado. Y por otro lado, respecto a que la barrera burocrática, bien, en este caso es proporcional, la entidad pública tiene que demostrar que ha realizado un análisis costo-beneficio, que habiendo realizado dicho análisis los beneficios son mayores que los costos y que la medida que se ha impuesto es la menos gravosa justamente para el afectado. Si es que se superan todos los filtros que hemos mencionado, la barrera burocrática es razonable y por lo tanto se mantiene. Caso contrario, basta que no supere cualquiera de los filtros que se ha mencionado para que la barrera burocrática sea eliminada por ser carente de razonabilidad. Y finalmente, en este tercer y último momento, corresponde enfocarnos ya con los insumos que hemos brindado a las consecuencias o los efectos jurídicos de la eliminación de una barrera burocrática. Para ello debemos tener en cuenta tres factores. En primer lugar, si estamos hablando de un procedimiento iniciado de parte, o sea, ha habido una denuncia por parte de un afectado ante la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del INDECOPI, o se trata de un procedimiento de oficio. En segundo lugar, si es que la barrera burocrática ha sido eliminada por ser ilegal o ha sido eliminada por ser carente de razonabilidad. Y en tercer lugar, el tercer factor, ¿cuál es el instrumento en que se ha materializado la barrera burocrática? Si estamos hablando de una disposición, de una norma reglamentaria o una ordenanza municipal, o estamos hablando de un acto administrativo. Veamos a continuación. Si estamos hablando de un procedimiento iniciado de parte y la barrera burocrática es eliminada por ser ilegal, si ésta se materializa en una disposición, es decir, en una norma, la barrera se elimina con efectos generales. O sea, no solamente para la parte denunciante, sino que también incumbe a todos los administrados que se encuentran en la misma situación. Si la barrera burocrática ilegal se encuentra materializada en un acto administrativo, recordemos que el acto administrativo tiene efectos individuales, por lo tanto la barrera burocrática se elimina para el caso concreto, únicamente incumbe a la parte denunciante. Si la barrera burocrática, seguimos en el procedimiento iniciado de parte, se elimina por ser carente de razonabilidad y está, en este caso, materializada en una disposición, en una norma o en un acto administrativo, en ambos casos se elimina para el caso concreto, solamente incumbe a la parte denunciante. En un segundo momento vamos a referirnos a los procedimientos iniciados de oficio. Si la barrera burocrática es declarada ilegal, se va a eliminar con efectos generales. Pero estando en un procedimiento de oficio, si la barrera burocrática es declarada carente de razonabilidad, se ordena su publicación en el peruano. Y a partir de su publicación, aquel funcionario que aplique la barrera burocrática a pesar de la publicación, finalmente va a ser sancionado por la comisión del INDECOPI. Es importante señalar que en un procedimiento de oficio debe quedar claro que la barrera burocrática únicamente se encuentra contenida en una disposición, no en un acto administrativo. No olvidemos que estamos hablando de un procedimiento iniciado de oficio. La respuesta al interrogante que los planteamos inicialmente las tenemos en el siguiente cuadro de resumen. Porque así enseñamos en EGACAL. No olvides suscribirte al canal, darle like y si consideras oportuno, compartir el presente vídeo. Y recuerda que temas relacionados con el derecho administrativo y la eliminación de barreras burocráticas en particular, los tenemos en los cursos y asesorías que brindamos en EGACAL Escuela de Derecho. Muchas gracias por su atención.